Ya está con nosotros José Luis Espert. José Luis, gracias por haber venido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, bueno, va a ser muy interesante escucharte en esta tarde de séptimo día de confinamiento, pero en la que no dejamos de hablar de la economía y qué puede pasar de aquí hasta fin de año, con una alta inflación, bueno, con valores que realmente preocupan. Pero antes de empezar a hablar con José Luis, te propongo que repasemos declaraciones de quien fuera viceministro del actual gobernador de la provincia de Buenos Aires. Me refiero a Emanuel Álvarez Agis. ¿También? Claro, porque Claudio. esta mañana hizo declaraciones muy críticas, ¿no? Respecto de la situación económica. Habíamos arrancado esta semana hablando el 25 de mayo de la proclama del 25 de mayo, donde un sector del kirchnerismo justamente criticaba al gobierno por la situación económica y le insinuaba que no debía pagar la deuda. Bueno, termina la semana con otros referentes del kirchnerismo, como vos decías, el ex viceministro, que directamente está diciendo que no hay plata en la economía. Dice una cosa que es elocuente y está en la calle y lo sabemos, ¿no? Pero que lo diga él y de la manera y a los términos que utiliza, bueno, llama la atención. No hay plata en la economía, está toda rota y la gente se está cagando de hambre, dice Álvarez Agis, y hace referencia obviamente a la situación económica y en particular a la inflación. El plan no está diciendo que el gobierno no tiene un plan económico, no lo muestra, no lo pone sobre la mesa. Es evidente, el gobierno puede tomar algunas medidas mejor o peor para paliar los efectos de la inflación, pero claro, no se nota o no es evidente cuáles son esas medidas. Un problema grave es que la Argentina arrastra por lo menos desde 2010 y no vas a lograr bajarlo con algunas medidas, sigue hablando de la inflación, que tomás cuando las cosas se te escapan por algunos lugares particularmente sensibles para el bolsillo de la gente. Está hablando de la situación de la inflación y en particular de los alimentos, de los precios de los alimentos. Entonces, estas críticas de Álvarez Agis, que no es la primera vez que justamente ensaya una crítica hacia el gobierno, hacia la gestión de Martín Guzmán, por el lado de la inflación y por el lado de lo que es el gasto público. El ex viceministro le está pidiendo también al gobierno que ponga más plata justamente en la calle para atender la pandemia. Bueno, las declaraciones de José Luis Espert te pueden sorprender más o menos. José Luis, ¿qué te parece lo que dijo Álvarez Agis? ¿Te sorprende? La segunda parte no la entendí muy bien. La primera parte sí está clara y coincido. La economía está rota, la gente la está pasando realmente muy mal. La verdad que me da mucha tristeza lo que está pasando. Me da mucha tristeza porque realmente me siento muy apenado por lo que pasa en la Argentina, porque sería tan fácil que nos vaya bien imitando lo que hacen las cosas bien. ¿Qué te indicaba el año pasado lo que había que hacer con la pandemia? Testear de manera masiva. Sí. No lo hicimos. ¿Qué te indica ahora la pandemia en el mundo? Que tenés que vacunar, no estamos vacunando. Entonces, obviamente, todo termina mal. Entonces, a ver, te cuento el caso de Israel. Lo contaba hoy, lo he escuchado a Conrado Stoll contándolo. Se voy a contar lo que él cuenta. Israel cerró, fase 1 total, 30 días, enero de 2021. Ahora, vacunó al 40% de la población ahí. ¿Entendés? Entonces, después ya te queda muy poquito más para que se dé lo que se llama la inmunidad de rebaño y la curva empieza a caer. Ahora, O sea, acá te encierran, cerrar sin tener velocidad en la vacunación no sirve. Acá te encierran y acá estamos vacunando 100.000 personas en promedio por día. Hubo pico de 230, pero vacunamos 70, 100.000. O sea, es nada. O sea, Israel vacunó en 30 días el 40% de la población. El 40% de la población acá equivaldría a casi 1 millón de vacunados por día para hacer lo mismo. Estamos vacunando el 10% de eso, ¿me entendés? O sea, ahora, el encierro, sin un programa claro de testeo de vacunación, y si no lo tenés, no le cobres impuestos a la gente que se está fundiendo por lo menos, pero algo le tenés que dar. Ya nos vamos a meter en el tema de cómo le están pasando a aquellos sectores más dañados, pero digo, hablaste de lo sanitario y casi lo emparentás con la economía, es decir, todo se reduce a falta de planificación. Y Emanuel Álvarez Agis decía, no hay un plan. Todo esto que pasa en la economía, ¿tiene que ver con que no hay un plan económico? No, ahí yo ya no estoy de acuerdo. A ver, yo creo que en lo que es la pandemia ha habido una mezcla de perversión, de despreocupación por la salud de los argentinos y de inoperancia, inutilidad del gobierno de Alberto Fernández.
En el caso de la economía ya no. Yo creo que acá Argentina tiene un programa económico muy similar, con más o menos 20% de diferencia dependiendo de quién gobierna, pero el tronco es siempre el mismo. Por eso todo termina mal en materia económica. En el último medio siglo hemos tenido 6 planes económicos, todos terminaron en crisis, todos. Todos. 100% de efectividad en los últimos 50 años. ¿Por qué? Porque tienen un tronco común. Un tronco común que yo creo que es la ley de gravedad en los países donde le va bien a la gente. Nosotros desconocemos que las empresas tienen que competir con otras empresas del mundo para garantizar a la gente productos de buena calidad y bajo precio. ¿Inclusive en pandemia? Sí, como concepto te digo. A ver, en materia económica, lo que tendrías que haber hecho es hijo de lo que deberías haber hecho con la cuarentena y con la pandemia. Cierres intermitentes, testear de manera masiva, vacunar de manera masiva para cerrar lo menos posible. Y ayudar al sector privado a mansalva, te diría, para que no se funda la gente. Pero acá después, lo que tenés que tener vivo es el sector privado. ¿Cómo te recuperas si no? no, claro, pero ahí, por ejemplo, Guzmán lo que piensa y está haciendo es no poniendo más dinero al sector privado, como decís vos, por una cuestión de no emitir, porque el año pasado lo que pasó fue 2 billones de pesos emitidos, dólar blue en 195 pesos, Sí. y bueno, todo... Sí, no, Entonces, yo estoy de acuerdo en no emitir. Pero, entonces, ¿cómo se no, hace? bueno, pero, por ejemplo, vos gastaste en el estadio de fútbol de Santiago del Estero. Ahora Kicillof delira con armar mini gobernación en todos los distritos de la provincia de Buenos Aires. No ha habido un solo peso de baja de los salarios de toda la administración pública, nacional, provincial, municipal, para darle más aire a la gente. Yo no digo de emitir. Perdón, ¿qué dijo de los salarios públicos? De los funcionarios públicos. Ah, lo de que los niega- funcionarios. Sí, lo que niega... De lo no, que pensé que niega... estaba proponiendo bajar los salarios. No. Lo que Alberto Fernández dice, que sería demagógico, son varios cientos de miles de millones de pesos que podrían aportarse para ayudar a la gente sin necesidad de emitir. Emitir no, si no tenés demanda de dinero. Va a ir toda inflación si emitís. Ahora, a Martín Guzmán, ministro de Economía, le pegan desde adentro. ¿Cómo evaluás vos la gestión de Martín Guzmán en el área de economía? A ver, un ministro de Economía es funcional al gobierno de turno, entonces no podemos separar a Guzmán de Alberto Fernández, ¿me entendés? Está bien, pero hay varias voces dentro del gobierno. Es decir, algunos le dicen, está bien lo que estás haciendo, sentarte arriba de la caja. Otros le dicen, levantate y empezá a ayudar a los distintos sectores, con ATP, con IFE, con lo que sea. A ver, ayudar al sector privado, yo voy a decirte, y lo dije siempre, el sector privado lo tenés que salvar. ¿Y cómo lo haces hoy, José Luis? Bueno, hoy, te lo dije antes, te lo Sí. repito, pero creo que es importante repetirlo. Hoy debería estar vacunando y testeando de manera masiva. No hay solución al problema este si no testeás y vacunás de manera masiva. No lo hay, ¿eh? De hecho, te lo piden todos los sectores, ¿no? Pero aparte Colectiveros, se están aparte levantando todos. No vas a dejar nada vivo. A ver, yo cuando vengo al canal acá, me da tristeza lo que veo. Hay un chico que, mira, yo vine muy temprano a la zona, ¿no? Sí. El dueño de un bar, yo lo vi al chico ese parado en la puerta de su bar sin que nadie entrara a hacer el takeaway Sí. durante 2 horas. O sea, Fíjate, nadie retiró nada. Nadie retiró nada, ni siquiera retira a la gente ya, ¿me entendés? Vas a fundir a todo el mundo con estas cuarentenas, sin un plan de testeo y vacunación masivo. Es la solución, ¿eh? Es la solución. Vos deberías... Me dicen que hay cerca de 80 embajadas en el mundo, argentinas. Yo creo que los 80 embajadores deberían constituir un ejército para traer vacunas al país urgente. Urgente. Mirá que las consecuencias sociales, olvídate de la economía, las consecuencias sociales de esto son demoledoras, ¿eh? Acá hay chicos de 9 años que no tartamudeaban y han vuelto a tartamudear, chicos que dejaban de hacerse pis y volvieron a hacer pis, chicos adolescentes deprimidos, las pobres madres que tienen que lidiar con chicos de 8 o 9 años con clases virtuales, es un infierno lo que viven, lo cual las pone nerviosas, traen problemas al hogar después. Esto más allá de la economía, ¿eh? La gente en situación de calle que hay está explotando, ¿eh? O sea, los niveles de pobreza a los cuales te lleva esta cuarentena sin plan de vacunación y testeo masivo es tremendo, es tremendo. ¿Y el dólar como está hoy es un problema futuro? Digo, ¿qué escenario imaginás después de las elecciones? A ver, yo no veo un escenario de dólar descontrolado, así de cara a próximos meses, no lo veo. Sí veo una inflación que incluso tampoco creo que se dispare, porque el encierro evita que el dinero circule y eso te ayuda a tener una inflación más baja. Entonces yo no veo un escenario
en materia financiera e inflacionaria así de descontrol. Yo de hecho veo que la economía, estadísticamente algo se va a recuperar. Hace 4 meses ya no crece, pero estadísticamente vas a tener una economía más alta que el año pasado, que no es decir mucho, porque el año pasado cayó 10, ¿no? Pero yo no veo un escenario así de explosión, sí veo un escenario que se va complicando mucho desde el punto de vista social, muy complicado. O sea, ¿lo equiparás a alguna otra época de la Argentina en cuanto a lo que ves en la calle, ¿eh? A lo social, a la gente, digamos, desanimada también porque las cosas no salen? Bueno, te diría, no, el desánimo no, está bien, soy grande, pero tampoco muy, muy grande. No he visto este desánimo. Me da mucho dolor la sensación que tienen muchos jóvenes. Vos viste que las encuestas dicen que ahí nosotros estamos muy bien con los jóvenes. Ahora nosotros, digo, Avanza Libertad, ¿no? Sí. Milei, Rosales y yo. Y nosotros tenemos mucho contacto con ellos. La verdad, la desazón que tienen los chicos es enorme. Se quieren ir, pero tampoco es como que se quieren ir a cualquier país en cualquier circunstancia. Se quieren ir si tienen alguna chance de trabajar o de estudiar. No es que se quieren ir así nomás, ¿no? Eso te cuentan, digo, porque Sí, eso lo a ver, cuentan no los empezó chicos. la campaña, pero vos tenés contacto en la calle, ellos se acercan, te No, dicen te que no quieren, contaba de ir, los no chicos quieren por- ir a la aventura. ¿Cómo? No quieren ir a la aventura. No, porque están muy tristes viendo cómo los padres se funden, los tíos se funden, los hermanos mayores se funden, como consecuencia de esta mezcla de perversión e improvisación del gobierno con el manejo de la pandemia. Me da mucha pena a los chicos. Yo creo que hay una esperanza, pero bueno, hay que hacer otra cosa, la verdad, ¿no? Fuiste candidato a presidente. Sí. ¿Qué le dirías a Alberto Fernández que pasa por él el giro en materia de economía? Digo, de posibilidades para empresarios que hoy por hoy están casi pisando, besando la lona Mira, y demás. Yo le diría, si pudiera hablar con el presidente o con quien tuviera responsabilidades públicas, acá el tema crítico es testeos y vacunación. Sin eso, obviamente vas a terminar encerrando como te están encerrando. Y probablemente nos encierren más, ¿no? Según las versiones que escuchaba de ustedes antes, a la luz de cómo están en situación crítica las camas, ¿no? De terapia incluso. Sí, bueno, vamos a tener cerca de 2-3 millones de vacunas de los próximos días. Digo, vos decís vacunar a razón de, no sé, 300.000, 500.000 personas por día. Mínimo. Que ese resultado lo vas a tener a los 15 días, ¿no? Digo, en 20 cuanto a... días, ponele 3 semanas. Y testear también, testear. Es muy importante el testeo. Sí, bueno, pero eso se ha derribado desde lo que piensan en el oficialismo. Mismo de la provincia, Está bien, pero Boyan no es lo dice, no sirven los testeos masivos. No, eso no es cierto, no es cierto. Es más, creo que ha sido un grave error de parte del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, impedir que se vendan en las farmacias el test rápido, el de antígenos. Porque, a ver, una persona que se compra, es cierto que dificulta la trazabilidad a lo mejor, pero seamos serios, una persona que va y se compra el test de antígenos, los test rápidos en una farmacia, se lo hace. Es como un EVA-test, ¿no? Sí. Y descubre que está contagiada, con la situación que hay, le va a dar miedo, va a ir a hacerse ver. No es que va a andar dando vuelta, contagiando a todo Digo, el se mundo. podría haber complementado Pero- con informar ese resultado otra positivo. cosa, suponete que vos dudes de la trazabilidad de la venta del test de antígenos en farmacia. En las escuelas vos podrías hacer la trazabilidad porque los chicos son siempre los mismos lo que tenés. O sea, vos podrías testearlo 2 veces por semana con el test de antígenos y sabrías a la larga quién está contagiado y quién no, para que los chicos tengan clases presenciales, digo, ¿no? Me parece que se puede hacer otra cosa. Vuelvo a Guzmán. ¿Lo ves al ministro continuando en el cargo? No, es muy para divino eso, no lo sé. No, digo porque, bueno, la gestión ante el Fondo Monetario y ante el Club de París, ¿cómo la evaluás de lo que está haciendo Guzmán? Pero pobre Guzmán en algún lugar está luchando con lo que puede, ¿viste? A ver, Argentina tiene que pagarle al fondo 45.000 millones de dólares de acá a fin de 2023. 45.000 millones de dólares. Es una enormidad. ¿Necesitas un programa con el fondo? Sí o sí. Ahora ahí seguramente la política es la que te pone el límite. ¿Hasta dónde podés ir con el fondo para no tener que pagarle cash, que no lo vas a hacer porque no podés? 45.000 millones de dólares de acá a fin de 2023. Entonces yo te diría, ahí la política tiene mucho que ver. Yo simplemente me animaría a ponerte blanco sobre negro las cosas. Sí. Lo que el grueso de la deuda que tenés que pagar de acá a fin del mandato de Alberto Fernández es con el Fondo Monetario. El Fondo Monetario no existe como tal, sino que son los países del mundo donde los superavitarios ponen plata para que los deficitarios
no entren en default o en crisis gigantescas. Ahora, los superavitarios que le prestan a los deficitarios, ¿de dónde sacan la plata? Lo sacan de los impuestos, de los trabajadores de sus países y de las empresas de sus países. Por lo tanto, defaultearle al Fondo Monetario es defaultearle al mundo. Yo lo que digo, que a nadie se le ocurra dentro del kirchnerismo hacer esto, por el amor de Dios, porque eso es quedar afuera del mundo. Bueno, pero hubo un documento del kirchnerismo duro que decía que no podemos pagar esta deuda. No, vos podés pagarla haciendo un acuerdo con el Fondo Monetario dentro de los productos crediticios que tiene el fondo. Y si el kirchnerismo considera que Macri logró un acuerdo excepcional de parte de, particularmente, Estados Unidos, que trate de conseguir un acuerdo excepcional para no pagar 45.000 millones de dólares. Pero se logra negociando, se logra hablando. Sí, pero nunca defaulteándole al fondo, porque el fondo, te repito, olvídate de la palabra FMI, que es recontra irritante para muchos, es el mundo, porque son los países que ponen la plata, no es Paul Singer, son los países que ponen la plata. Que integran el fondo. Son los laburantes del fondo que le prestan plata a la Varios de Argentina. tus colegas lo que dicen es que, bueno, en julio, agosto se terminan los dólares de la soja, va a haber menos justamente oferta de dólares para el Banco Central, vienen las PASO, las elecciones en noviembre, que eso puede hacer justamente tener un cimbronazo en el mercado cambiario. Vos antes decías que no veías al dólar. No, un cimbronazo sí, pero no veo una crisis como la de Macri, que pasamos de un dólar de 40 a 160. No veo eso. Pero, por ejemplo, el dólar paralelo o el contado con liqui, que es legal, digamos, Sí, y que podrían hoy subir, por hoy sí. estún tensionados. Sí, podría ser eso. Y Eso cuando vos podría ser. decís que puede subir, ¿qué te imaginás? ¿Cuánto? No sé, estamos en 157, el dólar blue para la venta, Sí. podría llegar Y a el 100. contado con liqui está ahora a 166. En un escenario muy tenso, volver a los niveles que ya tuvimos de dólar blue de 190. No veo una cosa más allá de eso. José Luis, dijo hoy el presidente de la Nación que la prohibición de exportación de carne va a seguir como medida hasta que vea resultados en el mercado interno. Supongo que es con la baja del precio de la carne al mostrador. Sí, eso para mí es una típica demostración de ignorancia supina y de pegarte un tiro otra vez en el pie, porque ellos mismos, el kirchnerismo, hace menos de 10 años, ya prohibió las exportaciones de carne y provocó una caída en el stock de carne vacuna de 10 millones, centenares de ganaderos fundidos, centenares de frigoríficos fundidos y cerca de 15.000 trabajadores despedidos. Yo no entiendo cómo son tan brutos para volver a hacer lo mismo en menos de una década. Además es un tiempo que no te ingresan dólares, ¿no? Por lo menos por la exportación de carne. Pero es que, aparte, el tener o no tener dólares no tiene nada que ver con lo que vos exportás. Depende de la demanda de pesos que hay y eso no tiene nada que ver con la oferta de dólares. O sea, vos podés tener el PBI mundial entero de oferta de dólares, pero si acá nadie quiere tener pesos, ese PBI mundial en dólares que te entra, ese tsunami de dólares, suponete que tuvieras un tsunami de dólares por la venta de cereales o de carne. Si nadie quiere tener los pesos, ese tsunami de dólares lo vas a perder. Entonces hay que entender algunas cosas elementales alguna vez en la vida. Los dólares que le quedan al Banco Central no dependen de la soja,